Imaginemos ir a un antro un fin de semana. O sea, el DJ está ahí en la cabina mezclando los éxitos del momento, la gente baila, todo es luces, puro entretenimiento. Ujú, lo normal, claro. ¡Exacto! Es un intercambio súper limpio, digamos. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la persona que pone la música no usara audífonos, sino un micrófono? Órale, ¿ok? Y haz de cuenta, en lugar de poner canciones nuevas, agarrara una pista que ya todos conocen, borrara la voz principal ahí en vivo, le subiera al bajo hasta que no se temblaran las paredes y empezara a soltar rimas sobre la crisis económica o la violencia del gobierno. Sí, o sea, algo muy intenso. Totalmente. Y digo, hoy en día eso no suena al origen del hip hop o tal vez a electrónica experimental. Pero esto estaba pasando en Jamaica hace 50 años. Y no solo estaba pasando, ¿eh? Fíjate que estaba moldeando la identidad de todo un país. Digo, para entender la música global de hoy, a fuerza hay que mirar hacia atrás. Ujú. A una isla que, pues con recursos tecnológicos súper mínimos, básicamente reescribió las reglas del sonido. Exactamente. Y justo por eso hoy nos vamos a sumergir en un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión hoy es desentrañar la tercera parte del libro Bass Culture, la historia del reggae. Ajá, la sección que se llama Studio Kinda Cloudy, ¿no? Esa mera. Vamos a explorar cómo la música jamaicana de los años 70 dejó de ser, pues, solo un ritmo de fiesta y se transformó en la voz espiritual y política de una nación marginada. Y la verdad, no hace falta ser un experto en música para dejarse atrapar por esta historia. Claro, porque es una historia de resiliencia total. Sí. Pero bueno, para arrancar, hay que situarnos en contexto. Estamos hablando de una Jamaica recién independizada del Reino Unido por ahí de 1962. Así es. Pero lejos de ser digamos, paraíso caribeño de postales, el libro documenta un país que era literalmente una olla a presión, a punto de estallar. Sí, y es vital entender ese entorno físico y social. Porque, a ver, la música no nace en un vacío, no. Obvio, ¿no? El libro detalla, y hay que dejar claro que aquí solo reportamos lo que exponen las fuentes, una agitación sociopolítica extrema impulsada por dos partidos. Ujú, el PNP y el JLP. Exacto. El PNP, de tendencia socialista, y el JLP, que era la facción conservadora. Y, o sea, esta no era una rivalidad normal de debates en la tele. No, era violencia pura. Las calles de Kingston eran un tablero de ajedrez violento. Los políticos armaban a los jóvenes de los guetos para controlar los vecindarios mediante pura intimidación. Y fíjate, hay un detalle en las fuentes que me voló la cabeza sobre eso. Las facciones estaban tan divididas que, o sea, hasta la marca de cerveza revelaba tu bando político. ¡Qué locura!, ¿no? Si bebías Red Stripe si apoyabas al PNP o Heineken si eras del JLP. Si te veían con la botella equivocada en el barrio equivocado, pues podías perder la vida. Así de cruda era la realidad en las calles. Y bueno, a esa violencia armada hay que sumarle una asfixia económica brutal. El libro explica cómo Jamaica empezó a sufrir sanciones bien severas por parte del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ok, vamos a desempacar esto. Porque, digo, escuchar sanciones del FMI suena como a jerga de economistas en traje, ¿no? O sea, ¿qué significaba esto para la gente de a pie en Kingston? Pues significaba que literal, de un día para otro, el país se quedó sin dinero para importar cosas. El grifo económico se cerró por completo. ¡Wow! Para una familia en el gueto, esto se traducía en que ibas al mercado y pues simplemente no había arroz, no había aceite de cocina, no había harina, la inflación estaba por los cielos y el desempleo estaba cañón. O sea, había un hambre muy real. Sí, había hambre. Y es precisamente en este abismo, en esta opresión, donde el movimiento Rastafari empieza a cobrar una fuerza imparable. Porque antes estaban súper marginados, ¿no? Totalmente. Durante décadas, las élites jamaicanas habían tratado a los rastas casi como a locos que vivían escondidos en los cerros. Pero en los años 70, esa filosofía pasa a ser el núcleo absoluto de la conciencia negra en la isla. Y tiene sentido, porque les daba algo que el gobierno les estaba quitando, un orgullo radical. O sea, el Rastafari promovía reconectar con la herencia africana y rechazar a Babilonia. Ajá. Que es como le llamaban a este sistema occidental corrupto. Exacto. Y aquí es donde entra la música.
En todo este relajo, el naciente roots reggae funcionaba, pues, básicamente como el Internet sin filtros de la época. Claro, como las redes sociales de los 70. Sí, sí, para la gente de los guetos era la única plataforma libre de censura del gobierno donde de verdad podían enterarse de lo que estaba pasando. Canciones de grupos como The Maytals o Burning Spear eran, literal, el periódico de la calle. Lo fascinante aquí es que no solo informaban, ¿sabes? O sea, reconstruían el tejido social. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que cuando a toda una población se le ha enseñado durante siglos de colonialismo a avergonzarse de su color de piel, de su herencia, el mensaje Rastafari llega a través del reggae para decir algo superpoderoso. Como un despertar. Exacto. Les decía, Dios es negro, ustedes son la realeza y África es nuestro hogar. El roots reggae no era solo un género musical, o sea, era una herramienta de autoestima y supervivencia política pura. Canalizó toda esa desesperación y la volvió una identidad indestructible. Entonces, si el Roots Reggae era el periódico impreso, pues necesitaban periodistas carismáticos para dar las noticias en vivo. Claro. Y eso nos lleva a los sound systems y al auge de los dueños del micrófono, o sea, los DJs. Y aquí, hay que hacer una aclaración técnica muy importante para quienes nos escuchan. En el resto del mundo, cuando decimos DJ, pensamos en la persona que pone y mezcla los discos. Ujú. El que pone la música en la boda. Ándale. Pero en Jamaica a esa persona se le llama selector. El DJ, que se escribe con doble E, es el maestro de ceremonias. El que agarra el micrófono. Sí, es el que toma el micrófono, anima a la multitud y recita sobre la pista instrumental que pone el selector. Y el libro destaca a pioneros absolutos en esto como Papa Roy. O sea, él perfeccionó este estilo de recitar rítmicamente, que le dicen toasting, ¿verdad? Exacto, el toasting. Básicamente, Roy aprovechaba los huecos donde no había voz en los discos de vinilo, en esas colaboraciones con el sound system de King Tubby, para lanzar sus propios mensajes. Ajá. Y luego, el libro menciona que llega una nueva generación que cambia todas las reglas del juego. Figuras como Big Youth. Ah, claro, Big Youth. Él toma esta costumbre de animar la fiesta, pero le inyecta toda la filosofía rasta. Pasa de hacer rimas festivas, pues, a meter letras profundas, culturales y espirituales. Nace el llamado DJ Conscious. Sí, y sus canciones como Screaming Target fueron éxitos gigantescos. A ver, espérame, porque viendo esto desde fuera, o sea, recitar rimas sobre un ritmo con mensaje social, ¿acaso no estamos viendo aquí exactamente el nacimiento del rap y el hip hop, pero mucho antes de que explotara en Nueva York? Totalmente. Las bases estructurales son idénticas, ¿eh? Es la creación de una cultura vocal urbana basada en el ritmo y el comentario social en tiempo real. Es que está cañón la similitud. Sí, pero hay que entender el porqué de su éxito ahí. El DJ jamaicano tenía el poder de controlar el estado de ánimo de la multitud. Les devolvían un reflejo crudo de sus propias vidas. Y supongo que la gente quería llevarse eso a su casa. Exactamente. Fue tal la demanda masiva popular en los bailes que la industria discográfica se vio obligada a grabar este formato. Al principio lo veían como una mudita de la calle, pero la gente exigía esos vinilos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para que el DJ pudiera brillar y hablar, pues necesitaba que la música tuviera espacios vacíos. Claro, no puedes hablar encima del cantante principal. Exacto. Y esto obligó a los ingenieros de sonido a cometer casi un sacrilegio. O sea, destruir y reconstruir las canciones. Así es como inventan el dub. Y yo propongo esta analogía a ver qué te parece. El dub es como el cubismo de Picasso en la pintura. O sea, destruir una obra de pop tradicional, fragmentarla para mostrar todos sus elementos desde otros ángulos. Es una buena imagen. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operaban, porque si nos vamos a la mecánica, el dub es puro vudú sonoro. Vudú sonoro, me gusta eso. Sí, es como una metáfora musical de la diáspora africana. Sonidos desplazados, fragmentados, llenos de ecos del pasado y nostalgia. Y eso es lo que hacían ingenieros perfeccionistas como King Tubby. Usando equipo súper básico, ¿no? Increíblemente básico, con una simple grabadora de 4 pistas y a veces usando el baño de su casa como cabina de voces, Tubby eliminaba la voz principal de golpe, subía el bajo y la batería y añadía un montón de ecos y reverberaciones. Era magia artesanal. Y luego el libro habla de Lee Scratch Perry, que, bueno, le decían el Salvador Dalí del reggae. Sí,
Perry llevó esto a otro nivel. Su estudio, el Black Ark, era un laboratorio súper denso y orgánico. Creaba texturas complejísimas, añadiendo capa sobre capa hasta generar un sonido místico como ahumado. Y no podemos olvidar a Errol Thompson, que metía ruidos rarísimos, efectos delirantes caseros, o sea, desde ruidos de cisternas de inodoros hasta gallos o timbres. Todo sumaba. Y hay un detalle clave que facilitó esto: la cultura del reciclaje y el copia y pega. En Jamaica, el copyright les daba igual. Cero importancia al copyright. La misma pista instrumental, el rhythm, se reutilizaba decenas de veces. Alguien cantaba pop en la mañana, un DJ grababa rimas en la tarde y en la noche hacían la versión dub. Economía de recursos al máximo. Pero bueno, mientras estos artesanos hacían toda esta magia underground en Kingston, el mundo exterior finalmente empezó a prestar atención al mensaje del gueto. Así es, y el libro señala que el primer gran trancazo internacional vino con una película en 1972. The Harder They Come, con Jimmy Cliff. Exacto. Esta peli fue la verdadera puerta de entrada internacional al reggae, incluso antes que Bob Marley, porque mostró al mundo sin filtros la cruda realidad del gueto jamaicano y la industria corrupta de ahí. Aunque, claro, después llega Bob Marley en The Wailers con el disco Catch a Fire y bueno, se vuelve una superestrella global. Marley se convierte en el rostro mundial del reggae. Sí, un ícono absoluto. Pero, a ver, leyendo las fuentes, me surge una duda y quiero lanzar esta observación aguda. El inmenso éxito de Marley en estadios masivos en Europa y Estados Unidos, ¿no fue de cierta manera un caballo de Troya? ¿A qué te refieres con un caballo de Troya? Pues a que trajo el reggae al mundo, sí, pero a costa de diluir la conexión pura con las calles. O sea, adaptaron los arreglos musicales, le metieron solos de rock para gustarle al público blanco y lo desconectaron del dancehall callejero. Ah, ya entiendo. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la ironía es fascinante. Marley le dio una legitimidad internacional gigantesca a la cultura rasta. Los puso en el mapa. Exacto. Pero, localmente, los jóvenes marginados en Kingston ya buscaban formas musicales más crudas y directas. No querían el rock pulido de estadio, querían la aspereza de las calles, lo que eventualmente se convirtió en el dancehall. Entonces, ¿qué pasaba con el reggae que sí se exportaba? Porque cruzó el océano y aterrizó en el Reino Unido, pero ahí el libro dice que mutó por completo. Sí, mutó porque chocó de frente con las vivencias de los inmigrantes de segunda generación, jóvenes negros británicos que enfrentaban racismo, acoso policial y hasta los disturbios en Notting Hill en 1976. Claro, se sentían ajenos a Inglaterra. Totalmente. Y buscaron identidad en el roots reggae. Se formaron bandas británicas enteras tocando en vivo, grupos buenísimos como Aswad y Steel Pulse. Pero luego viene esta inusual alianza que nadie se esperaba: el reggae y los punks. Sí, es increíble. Grupos punk británicos como The Clash o los Sex Pistols adoptaron el reggae como la banda sonora oficial de su propia rebelión contra el sistema. Como Johnny Rotten poniendo discos de dub en la radio, ¿no? Ándale, compartían la misma frustración contra un sistema opresivo, aunque sonaran tan diferente. Pero no todo era militancia rasta dura en Inglaterra. También nace el lovers rock, un género creado enteramente en Reino Unido por figuras como Dennis Bovell. Sí, y este sonido era muy distinto. Era para los jóvenes negros que querían, pues, bailar, enamorarse, tener un sonido pop elegante para el fin de semana, alejándose un ratito de esa tensión constante. Como el éxito gigante de Janet Kay, Silly Games. Y fíjate, mucha gente criticaba el lovers rock por no ser militante, pero era igual de válido e importante que el roots. ¿Por qué lo dices? Porque le dio a la juventud negra británica, y muy especialmente a las mujeres, su primera música pop verdaderamente propia e identitaria. Reclamar el derecho a enamorarse y disfrutar en un país que te margina es un acto político. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el rey en Inglaterra no fue solo una copia barata, sino un bote salvavidas cultural que salvó a toda una generación de sentirse invisible. Totalmente. Fue una herramienta de supervivencia ya también. Pues vaya viaje sónico el que repasamos hoy. Pasamos desde la miseria política en Kingston, luego vimos cómo inventaron el dub de forma casera y cómo los DJs tomaron el control. Sí,
hasta ver a Bob Marley conquistar el mundo y a los jóvenes en Inglaterra reescribiendo la cultura pop. Exacto. Y para cerrar, quiero dejarles una idea para reflexionar. Si el dub jamaicano inventó en los años 70 el concepto moderno del remix usando consolas rotas y ruidos de inodoros, Ajá. ¿cuánto de la música electrónica, el pop y el hip hop que lideran las listas globales de hoy en día es, en secreto, el legado directo de unos cuantos pioneros marginados en los guetos de Kingston? Es una pregunta que definitivamente te vuela la cabeza. Sin duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigamos descubriendo las raíces ocultas de la información.